este informe el asambleísta José Serrano, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleístas, y un saludo muy especial a las ciudadanas y ciudadanos que el día de hoy han asistido a esta comisión general y obviamente a los ciudadanos que este momento están aspirando a que la Asamblea resuelva esta petición de amnistía. Petición de amnistía que simplemente se vuelve más impactante con las palabras de el señor José Sarmiento, para quien no se dio cuenta, se encuentra en la cárcel de Turi, en el centro de rehabilitación de Turi, a quien le han hecho poner una chompa para que no aparezca con el uniforme tomate. Uniforme tomate que está hecho para los delincuentes, para quienes asesinan, para quienes matan, para quienes roban, para quienes se roban las medicinas y los recursos de los ecuatorianos y las ecuatorianas en esta situación tan compleja como es con la pandemia. Para ellos está hecho la cárcel, no para quien defienda a su pueblo y a sus ciudadanos y los derechos de sus ciudadanos frente al abigeato, frente a la estafa, frente al tráfico ilegal de migrantes. Para ellos no está hecha la cárcel. La cárcel no está hecha para los indígenas que tienen claramente determinados en la Constitución cuáles son sus potestades cuando ejercen su justicia. ¿Quién más que todos nosotros, los mestizos, quisiéramos tener una comunidad en la cual nuestros dirigentes puedan, a través de esos cabildos indígenas, justamente sancionar a quienes actúan al margen de la ley, al margen de nuestras buenas costumbres? Pero en este caso, vemos a José Sarmiento, al igual que 19 dirigentes más, con el uniforme tomate. Yo quisiera ponerles, señor presidente, si usted me permite, por secretaría, que pasen un video de unos pocos segundos que fue grabado hace unos pocos días. Proceda, por favor. Ya activo, sí. Ya. Ya sabe, corazón. En este video no es en ninguna comunidad, ni mestiza ni indígena, es en el centro de rehabilitación de La Tacunga, donde está saliendo con la prelibertad, después de haber sido sentenciado a 20 años por asesinato, y después que un solo juez, un solo funcionario público, rebajó esa pena de 20 años a 8 años, y después de que una jueza, una sola funcionaria pública, rebajó y permitió la prelibertad a los 4 años, 8 meses de esa sentencia que se había dado por asesinato a nada más y nada menos que el líder de la banda más peligrosa del país, que el líder de los choneros, JL, alias Rasquiña, a quien no temerariamente lo menciono aquí, sino lo menciono justamente en esta sesión de pleno, porque no podemos hacer ningún punto de comparación entre José Sarmiento, el dirigente que protege a su comunidad indígena del abigeato, de la estafa, del tráfico ilegal de migrantes, frente a quien vende droga, trafica con droga y el día de hoy quiere ponernos en pánico a todos los ecuatorianos. Esa es la gran diferencia. Los dos
utilizando el mismo uniforme. El uno por defender a su comunidad de acuerdo a sus costumbres indígenas, y el otro por destruir al Ecuador. El uno juzgado y amañado con 2 personas, la que le bajó la pena de 20 a 8 años y la jueza que le permitió salir a los 4 años de la cárcel, y el otro ciudadano, un dirigente indígena, quien está justamente este momento pidiendo amnistía. ¿Cuáles son los antecedentes, colegas, planteados por INRED en este proceso? En donde obviamente primero quiero saludar a nuestros colegas asambleístas nuevamente y agradecer a todos y todas quienes han aportado con valiosos criterios a este tema que es tratado el día de hoy. Colegas asambleístas, señor presidente, el día de hoy puede ser un día histórico para este Parlamento, porque bajo la figura de la amnistía nos convoca a la construcción de un nuevo mundo, más humano, más solidario, en esta pandemia que nos está haciendo cambiar la vida. Un mundo que, como dice Buenaventura Sousa Santos, permitirá nuevas formas de vivir, producir, consumir y convivir, porque de otra manera, continúa explicando dicho catedrático de la Universidad de Coimbra, no será posible prevenir la irrupción de nuevas pandemias, que como todo sugiere, serán más letales que esta. No tenemos alternativa. Hemos de trabajar juntos entonces y juntas para garantizar la continuidad de la vida humana digna, partiendo de la creación de un nuevo sentido común, que implique el destierro de la cuarentena política, cultural e ideológica, de un capitalismo encerrado en sí mismo. Esto dice Sousa dos Santos, así como la discriminación sexual, étnica, racial y otras, para hacer de este país y del mundo un lugar común, teniendo a la naturaleza como nuestra madre original. ¿Cuáles son los antecedentes de este requerimiento, de esta petición de amnistía? El 8 de mayo del 2018, la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, INRED, presentó a la Asamblea Nacional la solicitud de amnistía completa para más de 20 autoridades indígenas procesadas y sentenciadas por ejercer y administrar la justicia indígena, por proteger a su comunidad. Requiere además, en ese momento, que la Asamblea Nacional disponga la extinción de las penas y el archivo de los procesos penales en su contra, la excarcelación inmediata para quienes se encuentran privados de la libertad y no son JLs ni choneros, la revocatoria de las órdenes de captura y la extensión de cualquier medida cautelar real, personal o pena alternativa a la prisión que se haya emitido. Son dirigentes indígenas. Se solicita asimismo que esta asamblea reconozca de manera expresa el ejercicio de la administración de justicia como construcción de un Estado plurinacional conforme lo determina la Constitución de la República de nuestro país. Siguiente lámina, por favor. Según el memorando de 17 de diciembre del 2019, el prosecretario de nuestra asamblea pone en conocimiento de la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado la resolución que establece la decisión del Consejo de Administración Legislativa. Acoger las sugerencias realizadas por la Comisión Administrativa de Amnistías e Indultos, contenida tanto en los memorandos de fechas 30 de octubre y 11 de noviembre del 2019 respectivamente, y en tal virtud verificar el cumplimiento de los requisitos legales y por ende emitir dictamen de admisibilidad al respecto de las 22 peticiones de amnistía presentadas por la Fundación INRED, como ya lo habíamos señalado. Siguiente lámina. A favor de los siguientes solicitantes: Luis Eduardo Calle, Manuel María Calle, María Tamay, María Sarmiento Chuqui, Luis Manuel Morocho, José Sarmiento Jiménez, Sergio Roberto Paucar, Galo Alejandro Mateo Rodríguez, María Aurora Romero, Manuel Jesús Romero, Blanca Teresa Tenesaca,
María Josefina Sotabamba, María Alejandra Tenelema, Luis Eduardo Calle Espinosa, Héctor Patricio Tamay, Luis Rigoberto Chimborazo, Zoilas Espinosa, María Tenesaca, Víctor Aurelio Espinosa, Ángel Belisario Calle. La Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, en sesión virtual de fecha miércoles 22 de abril, resolvió abocar conocimiento de dicha solicitud de amnistía presentada por la Fundación INRED. Con esto, desde la Comisión de Justicia, se solicitó tanto al Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad y al Consejo de la Judicatura la información relacionada con la situación penitenciaria, así como los expedientes judiciales relacionados con los peticionarios. Se contó mediante comisiones generales con más de 20 comparecientes de varios sectores de la academia, multidisciplinarios, expertos nacionales e internacionales, instituciones públicas y privadas, las víctimas, pudiendo estudiar y analizar a profundidad de manera individualizada el caso de cada una de las 20 personas, de los líderes de las comunidades de San Pedro del Cañar, e identificar elementos sustanciales para la concesión del informe de admisibilidad que emitió la Comisión, como lo mencionaré a continuación. Finalmente, en sesión virtual del 8 de julio, la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado conoció y aprobó el informe de favorabilidad a la solicitud de amnistía presentada por los 20 líderes y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar, emitiendo criterio favorable respecto al caso del señor Julio Sigüenza, por haberse determinado que no procede la amnistía en el proceso al haberse archivado el proceso judicial. Como lo mencioné hace unos minutos, se ha llevado a cabo un trabajo exhaustivo tomando en consideración nuevos elementos que permiten abordar el tratamiento de las amnistías desde una visión más integral, no solamente desde una nueva situación, sino sobre todo desde la exclusión y el racismo que se había procesado en estos casos, reflejando la presencia del colonialismo activo a quienes a través de la constante lucha social han conseguido el reconocimiento de sus derechos a lo largo de la historia del país. La inclusión en varios artículos donde se determina la autonomía de su justicia, pero asimismo el respeto a su cosmovisión y a su organización. Sin embargo, debemos preguntarnos si esto es realmente efectivo o ha quedado simplemente escrito en el papel. Parece entonces que circunstancias que están completamente ligadas a los procesos de este colonialismo determinan que el Ecuador tiene en su constitución ratificados los derechos de los pueblos y nacionalidades, pero al mismo tiempo se ha olvidado de que somos un pueblo, una nación plurinacional y multiétnica que debe respetar también a las comunidades indígenas. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad, eso dice nuestra Constitución. ¿Por qué entonces seguir eludiendo que en el Ecuador existen varias culturas o naciones cuando lo que debemos fomentar es el diálogo entre iguales, sin imposiciones, con respeto absoluto a la identidad y diferencia? Es justamente que ahí debemos basar los preceptos constitucionales, debemos centrar nuestro debate, el debate del día de hoy, con el fin que nuestras decisiones garanticen a los habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Les invito, colegas asambleístas, a dejar de lado las percepciones subjetivas y a poner al frente la reivindicación de los derechos de nuestros connacionales, de nuestros pueblos y nacionalidades, y hagamos que las disposiciones normativas sean realmente efectivas. Sobre la constitucionalidad y la competencia de la Asamblea en el tratamiento de las amnistías, es importante mencionar que la Constitución del año 2008, absolutamente garantista de derechos, incorpora y recoge en sus enunciados
recomendaciones y estándares internacionales para el tratamiento de la amnistía. Así en su articulado podemos leer que las acciones y penas para los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad, pero el superior que la ordenó, ni el subordinado que la ejecutó. Es decir, la sanción será para absolutamente todos. Pero el artículo 120, numeral 13, señala que la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que están determinadas en la ley. El artículo 13, conceder amnistía por delitos políticos e indulto por motivos humanitarios, con voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se concederá esta amnistía a los delitos que sean cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, ni tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio, o homicidios por razones políticas que establezcan una coincidencia como tal. En concordancia con lo determinado en nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente señala en su artículo 99 que sobre la amnistía, la Asamblea Nacional podrá expedir la resolución declarando amnistía por delitos políticos o conexos con los políticos y que no se concederá amnistía de los delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, ni por tortura, ni desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de coincidencia. Así es como estamos viendo lo que sucede con la amnistía en general. Los nombres que he mencionado, sin lugar a dudas, tienen una relación directa también y la petición planteada tienen una relación directa también con lo planteado en la petición de amnistía, tanto por INRED como por los 20 dirigentes indígenas. Si nosotros leemos el artículo 1 y 6 del Reglamento para el Trámite de Indultos y Amnistías de la Asamblea Nacional, estableceremos que las amnistías podrán concederse por delitos políticos o conexos. Y el artículo 6, que decretada la amnistía no podrán ejercerse acciones penales por tales delitos, ni iniciarse procesos penales alguno, en los elementos esenciales que, si usted, señor presidente, me ha permitido leer este momento. Pero, al mismo tiempo, cuando hablamos nosotros de amnistía, y como lo señalé en el artículo 99, esos delitos políticos o conexos los va a determinar, por supuesto, de acuerdo a los acontecimientos sucedidos, como en el caso de los dirigentes de San Pedro del Cañar, la Asamblea, el Pleno de esta Asamblea. Luego, obviamente, de que ya la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aceptó y admitió a trámite y ha planteado frente al Pleno de esta Asamblea la posibilidad y la votación para que estos 20 dirigentes sean amnistiados. Pero este análisis además establece sobre la constitucionalidad y la competencia de la amnistía que estamos tratando, un análisis legal que podemos ratificar entonces en que es esta Asamblea la que tiene la potestad para el tratamiento de estas amnistías en los casos de delitos políticos. Y que en segundo lugar, no procede en caso de delitos contra la administración pública y delitos políticos que involucren graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el homicidio, por ejemplo. ¿Qué dice el derecho internacional? Los instrumentos internacionales ratifican, que han sido ratificados, entre paréntesis, señor presidente, colegas asambleístas, por nuestro país, absolutamente todos,
estos instrumentos internacionales nos dicen que la amnistía está permitida y reconocida como potestad de los estados. Es vista como una institución de pacificación social y de justicia. Entonces, por lo tanto, en este caso, veamos en medio de esta pandemia, en medio de esta barbarie, que entre paréntesis no puede ser controlada por individuos que ejercen sus cargos como el ministro de Salud, que en su momento habrá que tratar aquí, señor presidente, colegas asambleístas. Debemos pacificar al país y obviamente ejercer también justicia social, que está dada en función de nuestras atribuciones políticas. Pero al mismo tiempo, la jurisprudencia en el sistema universal y americano establece que la amnistía debe estar proscrita en los casos graves de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Aquí estamos hablando de dirigentes que protegieron a su comunidad. Pero además de los argumentos internacionales, de los tratados y de la jurisprudencia, hay doctrina. ¿Qué dice la doctrina? Que la amnistía suspende el ejercicio del derecho del Estado del ius puniendi contra los determinados sujetos y al mismo tiempo no constituye el perdón ni tampoco una manifestación de clemencia, sino constituye una integración de justicia a fin de corregir las inevitables imperfecciones de los mecanismos legislativos y judiciales. Esto dice Carneluti. La amnistía, por otra parte, lo decía el jurista ecuatoriano Zavala Vaquerizo, constituye una especie de gracia instituida por el Estado, cuya finalidad es borrar la comisión de un delito tanto en las esferas formales como en las materiales, es decir, en las reales, en el día a día. Es un olvido que el Estado hace por motivos de carácter social y de política criminal de ciertas infracciones, ya sean estas comunes o derivadas de hechos políticos. Finalmente, Carrara también señala que existen circunstancias en las que la imposición de la justicia penal es contraproducente al fin del orden, de la paz y de la armonía, y por lo tanto es necesaria la amnistía. Aquí lo que se requiere es justamente la amnistía para acudir al bien común y a la paz social. Desde esta perspectiva, la amnistía constituye una potestad exclusiva de los parlamentarios. Este es el espacio para el análisis. Este es el espacio para el debate fundamentado por el otorgamiento de la solicitud de amnistía que han presentado los 20 dirigentes indígenas. Pero al mismo tiempo será este el pleno de la Asamblea que de manera trascendental tiene la posibilidad y la potestad de corregir las imperfecciones entonces del sistema judicial, sustentadas en preceptos de exclusión y discriminación lastimosamente, y que dejará marcado el camino de reparación histórica de las vulneraciones cometidas contra nuestros conciudadanos indígenas, discriminados históricamente en nuestro país. ¡Qué difícil, colegas asambleístas, señor presidente, la democracia en nuestro país! ¡Qué difícil! Porque qué difícil es ser ciudadano de a pie, ciudadana de a pie. ¡Qué difícil es ser mujer! ¡Qué difícil es ser indígena en nuestro país! Porque todavía la vulneración de derechos es cotidiana. No solamente estamos hablando del deber ser, estamos hablando del ser permanentemente. Esta asamblea tiene hoy, como lo señalé hace un momento, frente a la historia una responsabilidad de mostrarnos en el siglo XXI y no en el siglo XIX o XX con esclavos, como existían con nuestros pueblos afros, con nuestros indígenas. Terminemos ya, entonces, el día de hoy, demos un paso a la historia, un paso hoy sí a la evolución de nuestra sociedad, justamente
con esta posibilidad de amnistiar a los dirigentes indígenas. No existe una tipificación clara dentro de nuestra legislación para definir lo que es el delito político vinculado a las concepciones ideológicas y políticas del régimen político y que estén vigentes determinando por coyunturas internas y externas de los actores. Su tratamiento se basa en 3 tipos de enfoques: teoría objetiva, relacionada a los delitos cometidos contra el Estado como un poder público. La teoría subjetiva, enfocada al análisis de las intenciones o móviles políticos o altruistas del infractor, mas no al tipo penal, siendo su finalidad el bien común, a diferencia de la motivación en el caso de la delincuencia común. Y además, la teoría mixta, en la que conjuga la motivación que impulsa el cometimiento del delito como el bien jurídico afectado. En el caso de los solicitantes de amnistía para los líderes y miembros de la comunidad de San Pedro de Cañar, que hoy nos reúne en esta asamblea, fueron vulnerados sus derechos. Por supuesto, señor presidente, colegas asambleístas, quienes bajo el argumento del cometimiento de delitos comunes como el secuestro extorsivo y daño a bien ajeno fueron procesados y muchos de ellos sentenciados y a través de procesos judiciales en su contra con la única finalidad de desconocer e incumplir decisiones legítimas y definitivas adoptadas dentro del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. Esto es, señor presidente, colegas asambleístas, el por qué hoy como asamblea no podemos seguir desconociendo que somos un país con un pluralismo jurídico, con una identidad como nación, con pueblos y nacionalidades que unen al mundo mestizo. Es así que la justicia indígena no constituye, pues, un invento incorporado a la Constitución del 2008, es el reconocimiento del derecho y prácticas ancestrales válidas de comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y que están debidamente establecidas en nuestra Constitución y en nuestras leyes. ¿Acaso, señor presidente, colegas asambleístas, no constituye delito político el desconocer derechos existentes como es el ejercicio de la jurisdicción indígena? ¿Qué mayor delito político puede ser eso, sino desconocer esa jurisdicción indígena? La ausencia de la consideración, la ausencia en realidad de consideración, puesto que no han sido evaluados de manera integral los fundamentos de hecho por parte de la justicia ordinaria y el hecho de continuar con los procesos judiciales a sabiendas que se trata de asuntos inherentes al sistema de justicia indígena. Aquí no estamos para hacer juicio de valor sobre la situación personalísima de los jueces de la justicia ordinaria. Aquí estamos para reivindicar efectivamente los derechos consagrados en nuestra Constitución de los pueblos y nacionalidades. Señor presidente, colegas asambleístas, no podemos seguir viendo de tomate a dirigentes indígenas que defendieron a su pueblo, que defendieron a sus comunidades. No podemos, señor presidente, colegas asambleístas, hacer oídos sordos de las responsabilidades que tenemos como Estado frente al cumplimiento y observancia del derecho internacional, frente a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, 2007, ratificada por nuestro país. La Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2016, ratificada por nuestro país. El convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, ratificada por nuestro país. Todos ellos reconocen la diversidad e identidad mundial, así como la lucha de las distintas etnias en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, porque esos tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos y nacionalidades son norma, y son norma expresa para nosotros, no son meras referencias. Estos instrumentos, entonces, señor presidente, colegas asambleístas,
protegen los derechos de los pueblos indígenas consagrados en disposiciones relacionadas con el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades, de la identidad cultural y los valores y las prácticas de nuestros pueblos y nacionalidades. Aquí, señor presidente, la Relatoría Especial de Pueblos y Nacionalidades de Naciones Unidas expresó ya su preocupación por la falta de avances en la aplicación de todos los temas detallados y las observaciones establecidas ya en el informe del anterior relator de Pueblos y Nacionalidades, señor Anaya. Y obviamente estableció que no estamos aplicando ese pluralismo jurídico que era fundamental ya desde establecerlo desde la década pasada. La Corte Constitucional sentenció en el caso La Cocha 2014. Señor presidente, colegas asambleístas, yo fui ministro del Interior cuando se dio el caso La Cocha. Pero hoy justamente es el momento de reivindicar la paz social, la armonía de nuestro país, no solamente frente a esta pandemia, sino a las pandemias que vendrán más adelante, pero sobre todo frente a la pandemia de la discriminación que han venido sufriendo nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Asambleísta Serrano, le pido por favor, si están amables, vaya concluyendo con su intervención. Si me permite 2 minutos más, señor presidente, para que no quede nada en el vacío y más bien los colegas asambleístas puedan hacerse una idea completa de lo que representa este caso para el país como tal. Decía que la Corte Constitucional en el 2014 estableció que las autoridades indígenas no pueden juzgar casos de crímenes contra la vida que quedan bajo exclusiva jurisdicción de la justicia ordinaria. Sin embargo, ni los estándares internacionales ni la propia Constitución señalan este tipo de límites, obviamente, para la justicia indígena. Pero bien, señor presidente, para ir concluyendo, en el marco de la competencia de la Asamblea Nacional, es el momento que me permito requerir, solicitar el voto de todos nuestros colegas asambleístas, hombres y mujeres, que estamos aquí por la democracia, que estamos aquí electos por ese pluralismo que existe en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestros sectores rurales. Es el momento justamente de comenzar a devolverle la paz social a nuestro país. En ese sentido, señor presidente, colegas asambleístas, propongo a ustedes votar la moción que ha sido presentada a la Secretaría General y que consta también en el informe de solicitud de amnistía en favor de los 20 líderes indígenas y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar, aprobada el 8 de julio del 2020 por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en sesión de comisión virtual 097, que solicito, señor presidente, sea leída por secretaría. Colegas asambleístas, señor presidente, es el momento de iniciar lo que manda, de reiniciar lo que manda nuestra Constitución, el camino hacia la paz social, el camino hacia la reivindicación de ese pluralismo multiétnico que vivimos en nuestro país. Que ese voto sea hoy a favor de esta amnistía, me permito solicitar y me permito que se lea la moción que he planteado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Serrano. Vamos a abrir primero el debate para que la